Bueno, mi gente, aquí estamos nuevamente, 9 de octubre del 2023 a las 9:04 de la noche, dándole inicio a la segunda semana del 10.º mes del año, con bastantes sorpresas, para serles sinceros, como el estallido y el inicio de una guerra en Israel. Medio Oriente nuevamente arde por un ataque de parte de Palestina a territorio israelí el día sábado, ¿sí? Que fue obviamente contestado de manera inmediata por parte del gobierno de Israel, ¿sí? Y pues también eh, causante de que el ministro de guerra del país de Israel declarara el estado de guerra, ¿sí? Como tal, Israel se encuentra en estos momentos ya en una guerra, ¿sí? No es que simplemente hayan sido un ataque de un lado al otro, sino que están en guerra. Bien, hasta el momento las bolsas ni se inmutan. Vean cómo el mercado es bastante curioso en ocasiones, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el comportamiento que tuvo en marzo, cuando estalla la guerra en febrero, con más exactitud el 12 de febrero del año pasado, de Ucrania, pues el mercado prácticamente descuenta un 10% de caída, ¿sí? En el Dow Jones. Vamos a verlo en el S&P 500, que es el que le hacemos seguimiento como índice de referencia mundial. No he tenido todavía el espacio para poder hacer el análisis por completo y poderles a ustedes simplemente mostrar lo que estoy esperando tanto en el pasado como en el presente y lo que puede suceder en el futuro. Si vamos a ver, febrero, aquí está, el S&P 500 descuenta un 10.59% para después repuntar un máximo de más del 12% seguramente, sí, por 13.09%. Pero en esta ocasión es diferente. Fíjense que, por ejemplo, yo en lo personal esperaba que con esta declaración y con este cisne negro, que es un acontecimiento muy importante y que debemos tener muy en cuenta, porque es un impulsor o es algo que puede llevar a que el petróleo ya se vaya directamente a máximos. Miren la apertura que tuvo el petróleo simplemente con la primera sesión del día de ayer. Un 4.35% en una sola sesión de H4. Apenas se abrió el mercado, ¡pum! Ya estaba el petróleo. De los $83 a los $86 en una sola hora. No fue sino que abriera el mercado y el petróleo se disparó. Y seguramente ahorita lo que se está esperando es primero el día jueves tenemos el dato del IPC de los Estados Unidos. Sí, ese dato va a ser supremamente volátil, ¿de acuerdo? En referencia a lo que está esperando el consenso del mercado, si la inflación repunta o si la inflación se mantiene o si la inflación por el contrario da un respiro, ¿de acuerdo? Y ahí podemos nosotros partir para saber qué decisión podemos tomar con el dólar, si el dólar seguirá subiendo o si el dólar seguirá bajando, como lo está haciendo actualmente. Ya les voy a explicar por qué desde mi punto de vista creo y según las fuentes de información que yo también consumo, el dólar pueda empezar a descender, ¿sí? Vamos a verlo, el dato es el día jueves a las 7:30 de la mañana, generalmente es el dato, sí, IPC subyacente mensual está en el 0.3%, no se espera variación, se espera el mismo dato, 0.3%. Vamos a ver el IPC mensual, estamos en el 0.6%, se espera una caída al 0.3%. Y luego tenemos el IPC anual que se encuentra en el 3.6%, perdónenme, estábamos en el 0.3%, se espera una subida al 0.6%, ¿sí? Miento. Estamos en un 0.6% en la inflación de los Estados Unidos, el IPC mensual, ¿sí? Y se espera una caída al 0.3%, ¿sí? Mientras que la inflación general, la que tiene en cuenta lo que es la energía y los alimentos, está en un 3.7% y se espera una caída al 3.6%. Si eso llegara a suceder, si la inflación realmente llegase a dar un respiro, eso puede ser causante para que el dólar realmente comience con una estructura bajista, que como hemos visto en diferentes ocasiones, simplemente sea un retroceso de este impulso, que como en videos anteriores les he podido explicar, no es normal.
siempre que el precio tiene movimientos tan verticales, el retroceso tiene que llegar en algún momento, ¿sí? Es como lo que está sucediendo actualmente con el euro dólar, miren. Y estos videos están publicados en nuestro canal de YouTube para que si quieren vayan a verlos. En el que nosotros decíamos que este movimiento no era sano y ahora actualmente está corrigiendo. Al mismo tiempo, este movimiento tampoco es correctamente estructurado luego de la pérdida de los 1.06. El euro dólar, si llegase a ser capaz de perder los 1.0613, tiene muchas posibilidades de empezar a recuperar terreno, tal vez no a máximos, ¿sí? Porque el euro también está bastante opacado a nivel económico y a nivel de confianza por parte de los inversores y también por la fuerza que tiene el dólar de todas formas, ¿sí? Sin mencionar que Europa ahorita en estos momentos es un continente que no se puede ver ni siquiera para nada, ¿sí? No quiero utilizar cosas que tal vez puedan ofender a algunas personas. Simplemente Europa no es un continente que llame la atención de los inversores en estos momentos. Bien. Ahora, ¿por qué puede estar cayendo el dólar y por qué podríamos creer desde mi punto de vista, aparte de lo que les acabo de explicar con el dato de la inflación que esperamos el día jueves, ¿sí? Y es que si Estados Unidos, que ya declaró un apoyo a Israel, ¿sí? Con dinero y armas y ya sabemos cómo funciona eso, ¿de acuerdo? El dólar se va a desvalorizar. ¿Por qué? Porque hay un dato bastante perturbador realmente y es que Estados Unidos desde este año o desde este mes prácticamente o el mes pasado se encuentra imprimiendo exactamente 1.500 millones de dólares a la hora, ¿sí? Por hora están imprimiendo 1.500 millones de dólares. Eso es un crimen para la economía, ¿sí? Y Estados Unidos, la actual potencia, la primera potencia del mundo, ahora mismo supera los 33 mil millones de dólares como deuda. Bien, esto es criminal y esto nos indica que el dólar en algún momento pues va a perder todo su real valor. Bien, ahora, a nivel técnico, nosotros debemos ser conscientes de que seguimos en una estructura alcista y hasta que el dólar realmente no pierda el soporte de los 105.666, no podemos considerar o deberíamos ver con mucha lupa las compras que todavía tenemos y que estamos manteniendo, por ejemplo, en el oro y en la plata. Pero, de todas maneras, fíjense la descorrelación que tienen en estos momentos las materias primas con el dólar, teniendo en cuenta que el Medio Oriente está en guerra y que el oro y las materias primas están funcionando como lo que son, un activo refugio. ¿Sí? El oro está a punto de cerrar nuestro primer profit de 425 puntos después de habernos sacado en uno de 123 puntos, dándonos un margen de beneficio de unos 300 puntos. Increíble, la tasa de acierto es excelente. Bien, por otra parte tenemos la plata sí pues estamos esperando todavía un impulso un poco más alcista hasta los $22 por onza y vamos por 1.891 puntos en una entrada y en la segunda entrada vamos por 1.744 puntos, es el trade del mes realmente y todavía no se ha acabado el mes, ni siquiera hemos llegado a la mitad del mismo. Ahora, acá es donde podemos decir que se pone un poquito difícil. ¿Por qué? Porque si la situación en Medio Oriente se complica y escala más, y a eso me refiero a la participación directa de Irán como potencia nuclear y enemigo acérrimo de Israel y de los Estados Unidos, las materias primas pueden experimentar lo mismo que experimentaron en la guerra. Fíjense, vamos a ver qué fue lo que sucedió en la guerra. Miren, aquí, febrero. La plata, por la parte de la plata, 12 de febrero, aquí. Repunta un 18.50%, equivaliendo a 42.118 puntos. Mientras que el oro, en la misma época, aquí, 12 de febrero, por aquí, también repunta un 13.42%, desligándose de la fuerza del dólar, porque si nosotros vemos al dólar en ese tiempo o en ese momento, pues también funcionó como un activo refugio, ¿sí?
¿sí? Porque aunque bueno, estamos hablando de financiación, de impresión de dinero y demás, pero el dólar es el dólar, ¿sí? Y las personas siguen confiando en el mismo. Las reservas a nivel mundial de dólares de los diferentes países del mundo todavía se encuentran en más de un 57% en dólares. Eso quiere decir que el dólar adquiriría fuerza, ¿de acuerdo? Entonces vamos con bastante cuidado y vamos vigilantes de querer posiblemente a nivel técnico buscar las ventas aquí. Yo realmente no tengo profit, no tengo take profit en estos momentos en el oro, miren, no tengo take profit en el oro, no estoy manejando take profit en este activo porque pues posiblemente se pueda disparar como mínimo a la zona de los 1883, 1885 dólares por onza y máximo ya los 1915 dólares por onza, que si nosotros lo vemos como un impulso primario de esta caída, de este rompimiento, vendría siendo aproximadamente la segunda o preferiblemente la tercera zona de interés en los 1923 dólares por onza, en donde intentaría buscar una venta, ¿sí? A nivel de estructura. Pero a nivel fundamental está muy peligrosa esa decisión porque las materias primas, como les mencioné anteriormente, se pueden descorrelacionar simplemente, funcionar como un activo refugio e irse a máximos, tal cual lo hicieron en febrero del año 2022. Bien, ahora, por parte del petróleo, que es el activo más importante en estos momentos y que nos da cierta pista y cierta señal de lo que pueda suceder con la inflación en los próximos meses y de lo que pueda hacer la Reserva Federal en los próximos meses. ¿Por qué? Porque el mundo está entrando en guerra. Ahorita estamos en diferentes guerras en diferentes partes del mundo. Hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania, hay intento de escalada de guerra entre Armenia y Azerbaiyán, eso es algo que no se nos puede olvidar. Hay diferentes golpes de estado en África, ¿sí? Y todavía está latente la tensión entre Taiwán y China. El mundo está que arde, ¿sí? Y en cualquier momento puede explotar y dirigirnos o primero a un 1929, que como tal siempre es un golpe a la economía, y después una guerra, ¿sí? Ahora, el petróleo a nivel de estructura del mediano plazo tuvo una reacción fantástica. Realmente es que el análisis técnico y acompañado del trading áureo no tiene comparación, ¿sí? Al momento de que nosotros buscábamos de esta onda inversa, como podrán ver en los videos que están publicados anteriormente con el petróleo, ahí está, ahí lo tenemos, en los 82 dólares por barril, mitigados a la perfección y en donde reaccionó con mucha fuerza, obviamente acompañado del fundamental. Que nos puede hacer un nuevo mínimo, es verdad, nos puede hacer un nuevo mínimo hasta los 80 dólares por barril. No me gustaría que pierda los 77 dólares por barril porque se apoderaría de él el mercado bajista. Y el tema de que el consenso del mismo, de que el del mismo mercado, descuenta que la recesión pesa más sobre la guerra y sobre la reducción de petróleo por parte de la OPEP Plus. Bien, entonces mucho cuidado con el nivel de los 77 dólares por barril, que nos puede hacer un falso rompimiento en ese punto y venir y estructurar a los 75 también es muy válido teniendo en cuenta que después de que rompe la resistencia de los 83, pues no ha corregido correctamente. Miren, nos puede hacer un nuevo mínimo. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Bien, pero la compra que pusimos y que tenemos todavía posicionada fue excelente. Vamos por 554 puntos en esta ocasión. Y vamos a ver si por estos lados, si por estas zonas, entre los 88 y los 89 dólares por barril, podríamos buscar un intento de venta nuevamente. Bien, pero vuelvo y les digo, tiene el mismo peligro que el oro y la plata, porque la guerra se está librando en esta ocasión en Medio Oriente y puede suceder algo parecido a lo que sucedió en la época de los 70 con la guerra de Yom Kippur, en donde Estados Unidos interviene, sí, como siempre lo hace, y es embargado por parte de los países que realmente tienen el dominio del petróleo del mundo. Bien, y eso ocasiona que el petróleo, ¡pum!, verticalmente se vaya. ¿De acuerdo? Ahora, la bolsa, Wall Street, como les digo, Wall Street sí me sorprende y me parece bastante curioso cómo no logró cerrar el profit. Fíjense cómo no logró cerrar el profit de los 146 puntos.
nos cierran un stop loss de 15 puntos, al igual esa operación ya hubiera estado totalmente protegida y rompe la resistencia de los 4.332 puntos, pero yo no me confío de esas compras para nada y mucho menos con la situación actual. Seguiría buscando ventas. Voy a estructurar el gráfico del SP500 para mostrárselos de mejor manera el día de mañana. Bien, ahora, el dólar, el peso colombiano contra el dólar, como les había mencionado en la sesión del día viernes, que les había dicho que me gustaba ese rechazo que tuvo ahí y de que después de este rompimiento nuevamente en vertical, nosotros desde Colombia debíamos estar listos para que el peso colombiano tenga una corrección, ¿sí? Una corrección como mínimo nuevamente hasta los 4.000 pesos por dólar, si es que el peso colombiano quisiera volver a subir. De ahí podríamos volver a comprar como mínimo a los 4.600 pesos. Sí, si es que el dólar realmente pues nos demostraría un pequeño receso, un pequeño descanso de todo este ascenso que ha tenido desde julio. Es que la subida ha sido prácticamente ha sido brutal, en vertical totalmente. Sí, que al mismo tiempo me sorprendía la resistencia que presentaba el peso colombiano en la misma época, pero bueno, rompió al alza, confirmándonos la estructura, pero de todas maneras, a nivel fractal, vuelvo y les digo, es una corrección para que posiblemente continúe cayendo. ¿Qué podría provocar eso a nivel fundamental? Ese análisis de que el peso colombiano vuelva a ganar fuerza sobre el dólar, si es que Estados Unidos comienza a financiar ahora no solamente la guerra de Ucrania, sino también la guerra de Israel, teniendo y viéndose en la obligación de imprimir billetes, como solamente ellos saben hacerlo, devaluando su divisa, haciendo que pierda valor y haciendo que las otras ganen fuerza sobre ella. Bien. Y por último, y para terminar con los activos a los cuales les hemos hecho seguimiento nosotros durante los últimos videos, tenemos a la criptomoneda líder del mercado, el Bitcoin, que pues para serles sincero no ha hecho ningún movimiento fantástico o relevante para poder analizar, simplemente se ha mantenido en este rango y seguimos en el punto de entrada en los 27.467 dólares por Bitcoin. ¿Sí? BTC nos demuestra que en conflictos bélicos no se comporta como un activo refugio como todo el mundo cree que puede ser Bitcoin. ¿Sí? Y si igual hacemos la misma comparación estadística en febrero, miren, no funciona como un activo refugio, porque es un activo de mucho riesgo y la gente le teme a ellos en situaciones como las que estamos experimentando actualmente. Bien, créanme cuando les digo que quería hacer este video mínimo de 1 hora, pero tengo otras cosas que realizar y cerrar. Bien, entonces simplemente vamos a estar muy pendientes de cualquier rebote que tenga el dólar, posiblemente se estabilice mientras pasa el dato de aquí al jueves, pero si rompe esta zona, pues tendríamos muchos números de irnos en la venta. Ojo, el dólar nos ha hecho muchos patrones falsos de esa categoría. Bien, de lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces, ojo. Y ojo con la descorrelación que puedan tener las materias primas frente a lo que está sucediendo actualmente en Israel y a la escalada que puede suceder si es que Irán entra como participante directo en la guerra. Bien, recuerden que Israel, por no decirlo de otra manera, es la nación y es el estado más odiado por sus países fronterizos como Irán, Egipto, la propia Palestina e Irak. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado, vamos con mucho cuidado. Y si nosotros tenemos la información correcta y un buen sistema y una buena gestión de riesgo, podemos aprovecharnos de ello. De resto, que estén muy bien. Hasta luego.